Bueno, los dispositivos de fotopolimerización son equipos que son de uso muy frecuente en el consultorio dental. Si ustedes ven esta imagen, vemos acá al odontólogo aplicando un dispositivo de fotopolimerización. Muchos han debido escuchar de estos dispositivos e incluso han debido ver que muchos pues los colocan como una especie de propaganda en sus consultorios como luz halógena, ¿no es cierto? Y vamos a hablar pues precisamente de eso, de la luz halógena. Y vamos a ver que hoy en día ya no usamos mucho la luz halógena, pero el mecanismo sigue siendo el mismo, solamente con otra fuente de luz, ¿no? Pero básicamente es este aparato que emite una luz de color azul y que ayuda a solidificar algunos materiales. Entonces, si estamos hablando de dispositivos de fotopolimerización, tengo que recordar qué es la fotopolimerización. Entonces, la fotopolimerización es una reacción de polimerización inducida por luz. Es decir, es una reacción de polimerización en la que vamos a usar un iniciador químico y un activador físico. El iniciador químico normalmente, el más usado es la canforquinona, pero vamos a ver que hay más. Y el activador vendría a ser la luz. ¿Listo? Esta luz que va a tener una longitud de onda determinada y una potencia también determinada. Ahora, ¿qué función cumplen estos dispositivos de fotopolimerización entonces? También se llaman lámparas de fotocurado o lámparas de polimerización. Son equipos que vamos a usar para endurecer o polimerizar algunos materiales. Obviamente, estos materiales que pretendemos endurecer son materiales fotopolimerizables. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de luz, de que la fotopolimerización es una polimerización inducida por luz, tenemos que saber qué es la luz y qué tipo de luz necesitamos para polimerizar. La luz visible, partiremos de este concepto de conocer qué es la luz visible. La luz visible también se denomina espectro visible. Es la parte del espectro electromagnético que los ojos humanos pueden ver a simple vista. Es decir, todos los colores, porque los colores básicamente son luz. Entonces, todos los colores del arco iris son luz básicamente y están dentro del espectro visible. ¿Listo? Se considera que la luz visible es toda aquella que está en el rango de entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Cuando hablamos de luz y de color, siempre hablamos de longitud de onda, recordando que la luz viaja en ondas, por eso hablamos de longitud de onda. Entonces recordemos, esto debe ser algo que ustedes seguramente vieron cuando hablaron de óptica en histología. La luz viaja en ondas. Entonces, las ondas tienen una cresta acá arriba y un valle, que es la parte más baja. Entonces tenemos cresta, valle, cresta, valle. ¿A qué llamamos longitud de onda? La longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta. Es decir, acá, esta distancia, la longitud de onda. O también puede ser entre valle y valle, que es lo mismo. Entonces, esa es la longitud de onda. Existen luces que tienen longitudes de onda muy pequeñas, menores a 400 nanómetros, que no podemos ver, porque son extremadamente pequeñas. Y existen otras que son mayores a 700 nanómetros, que tampoco podemos ver. Nosotros solamente podemos ver a simple vista aquellas longitudes de onda que están entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Fíjense acá. Entonces, de todas las longitudes de onda,
el espectro visible, es decir, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojitos a simple vista, son los que están entre 400 y 700 nanómetros. Dentro de estos 400 y 700 nanómetros están todos los colores que podemos observar. Por encima de los 700 nanómetros están los rayos infrarrojos, por ejemplo, las microondas, las ondas de radio, ondas de televisión, ondas de telefonía celular, por ejemplo, que sabemos que están pues en todas partes. ¿No es cierto? Por eso es que ustedes encienden la tele y los canales llegan, encienden la radio y llegan las ondas de radio, pueden hablar por teléfono, ¿no? Porque en realidad nuestro ambiente está plagado de estas longitudes de onda, pero que no las podemos ver porque son mucho más grandes. En cambio, las longitudes de onda pequeñas, que tampoco podemos ver, no están dentro del espectro visible, por debajo de los 400 nanómetros está la luz ultravioleta, que no la podemos ver, pero sabemos que existe. Nosotros sabemos que en los días más soleados y en ciertos horarios, pues el sol emite mayor cantidad de luz de rayos ultravioleta, pero que no los podemos ver, pero incluso los responsabilizan del cáncer de piel, pero pues no los podemos ver, por eso no nos podemos proteger de ellos tampoco. También por debajo de los 400 nanómetros están los rayos X que utilizamos para tomar radiografías y los rayos gamma, ¿no es cierto? Que no podemos ver, pero que también se podrían usar. Entonces, este es el espectro visible por el ojo humano de 400 a 700 nanómetros. Algunos incluso dicen que es a 750. Pero fíjense que es una muy pequeña parte de todo lo que es el espectro electromagnético. Entonces, por debajo de los 400, rayos ultravioleta, X, gamma, rayos cósmicos, no visibles, pero medibles con ciertos aparatos. Por encima de los 750 o de los 700 están infrarrojo, los rayos de radar, microondas, fíjense, radio, UHF, VHF, de onda corta, onda media, onda larga. Entonces, todos esos están por encima, que tampoco los podemos ver, pero podemos sí detectarlos con algunos instrumentos. Pero acá, al medio de los dos, entre 400 y 700 nanómetros, está el espectro de luz visible, donde están todos los colores del arco iris. ¿Listo? Porque luz es color. Así que todos los colores están acá, en este pequeño espectro, en ese pequeño rango de longitud de onda. Ahora, esta longitud de onda visible para nosotros, que ya dijimos que es entre 400 y 700 nanómetros, es la que nosotros podemos ver, pero hay una partecita de esta luz que nosotros podemos usar para fotopolimerizar y se encuentra acá. La mayoría de los dispositivos de fotopolimerización emiten luz azul, que está por los 470 nanómetros de longitud de onda. Por lo tanto, está entre 400 y 700. 470 nanómetros. Ojo, esa es la longitud que tienen prácticamente todos los dispositivos de fotopolimerización. O sea, todas las lámparas de fotopolimerización emiten una luz de 470 nanómetros, todos, ¿listo? Ahora hay otros que emiten más luces, pero todos emiten 470 nanómetros de longitud de onda, que corresponde a una luz de color azul. Por eso es que la luz es azul, la de las lámparas. ¿Por qué es azul? ¿Por qué no puede ser amarilla, roja, verde? ¿Por qué? ¿Listo? La razón es porque existe un elemento químico que es la canforquinona. La canforquinona es un fotoiniciador, es decir, es un iniciador de polimerización. Esta canforquinona es un químico que reacciona ante la luz azul de 470 nanómetros. O sea, le pones luz azul a la canforquinona y esta se activa, ¿no? Entonces,
la luz vendría a ser el activador de la canforquinona, ¿no? Pero siempre y cuando sea azul. Y entonces, al activarse, inicia el proceso de desdoblamiento de las dobles ligaduras, liberación de radicales libres en los monómeros, y empieza un proceso de polimerización en el que las moléculas se van a enlazar formando cadenas poliméricas. Así que la canforquinona es la que reacciona con luz azul. Prácticamente el 80% de los materiales fotopolimerizables posee canforquinona. Por eso es que todas las lámparas de fotopolimerización tienen que emitir necesariamente luz azul. ¿Listo? Entonces, por eso la luz es azul. ¿Listo? Porque el químico que contiene los materiales, esta canforquinona está dentro de los materiales. Entonces, cuando nosotros aplicamos luz azul a un material fotopolimerizable, la canforquinona se activa e inicia un proceso de polimerización. Ahora, ¿existe solamente canforquinona? Pues antes sí existía solamente canforquinona. Hoy en día, los materiales también usan otros fotoiniciadores. Por eso decíamos que solamente el 80% posee canforquinona. Bueno, no solamente, no es un porcentaje sumamente alto, pero existen otros materiales que no poseen canforquinona como fotoiniciadores y poseen otras sustancias que se activan entre 400 y 470 nanómetros. Entonces, hoy en día, una buena lámpara de polimerización no tiene que dar solamente 470, sino debería de dar entre 400 y 470 nanómetros de longitud de onda, o sea, un rango un poquito más amplio, y la luz va entre azul y magenta o púrpura. Esto para lograr polimerizar también ese 20% de materiales que no posee canforquinona. ¿Qué poseen esos materiales si no poseen canforquinona? Pueden poseer fenilpropanodiona, que se activa a 410 nanómetros, lucerina, que se activa a 400, y un iniciador que es muy interesante es ibocerina, que es propio de una marca que se llama Ivoclaro-Ivadent, que ha descubierto este compuesto, ibocerina, y que lo tiene patentado para sus productos, que se activa a 410 nanómetros de longitud de onda. Entonces, si vemos aquí el cuadro, entre la longitud de onda y la intensidad de la luz, canforquinona, 470. Fenilpropanodiona, 410. Ibocerin, 410. Lucerina, 400, ¿no? Entonces, ya no solamente necesitamos 470 nanómetros, necesitamos longitud de onda que vaya desde los 400 a los 470, como un rango en el que podría la luz activar a todos los fotoiniciadores, y entonces nosotros podríamos utilizar la lámpara para todos los materiales sin excepción. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante. ¿Por qué no se podían haber quedado solamente con la canforquinona? ¿Por qué es que los fabricantes fueron buscando más fotoiniciadores? Esto se debe a que la canforquinona, fíjense acá, es un líquido, perdón, es un material que es sumamente amarillo, muy, muy amarillo. Entonces, antes funcionaba muy bien, pero cuando empezó a aparecer mucho lo que es el blanqueamiento dental y la estética dental, y los pacientes querían cada vez materiales más blancos, pues los fabricantes no podían lograr esos materiales más blancos usando canforquinona, puesto que la canforquinona es un químico amarillo. Así que buscaron otras opciones y ahí encontraron la lucerina, la fenilpropanodiona, que son blancos. Entonces, por eso se fue cambiando. Ahora, ibocerin también es amarillo, pero ibocerin tiene mayor reactividad que la canforquinona.
¿no? Entonces, por esa razón es que ibocerin también va reemplazando a la canforquinona, ¿no? Pero esa es la principal razón por la que se fue buscando otros fotoiniciadores para reemplazar a la canforquinona, ¿no? Básicamente por el color. Ahora, no es suficiente que la luz sea solamente azul, como ya vimos, no es suficiente que solamente esté en el rango de 400 a 700 nanómetros, que es básicamente la longitud de onda o el color de la luz, sino también la luz que emite la lámpara tiene que tener cierta potencia. ¿Listo? Entonces, ojo, una lámpara tiene que cumplir con esas dos condiciones. Uno, la longitud de onda, que es el color de la luz, que ya dijimos que debe estar entre 400 y 470 nanómetros. Y dos, la potencia. Y en relación a la potencia mínima que necesita un material para iniciar polimerización es de 350 miliwatts por centímetro cuadrado. ¿Listo? En el texto, por si acaso, hay un error. Acá dice nanómetros en el texto. Ese dato está mal, es errado. La potencia se mide en miliwatts por centímetro cuadrado. ¿Listo? Ojo. Entonces, estos 350 miliwatts por centímetro cuadrado de potencia de luz deben de llegar a la resina para poder iniciar la polimerización. Entonces, canforquinona, lucerina, fenilpropanodiona e ibocerina, estos fotoiniciadores, se van a activar cuando les llegue luz con la longitud de onda correcta y con esta potencia como mínimo. ¿Listo? Si no, no inicia la polimerización. Por eso es que las lámparas hoy en día vienen con potencias de entre 400 y 3200 miliwatts por centímetro cuadrado. Una lámpara que tiene 3200 es una lámpara de altísima potencia. Una de 400 es una lámpara de muy baja potencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 350 miliwatts por centímetro cuadrado como la potencia mínima para iniciar polimerización, hablamos de la potencia que tiene que llegar a la resina. ¿Listo? Vamos a aclararlo eso más adelante. Pero hablamos de la potencia que tiene que llegar a la resina y al químico fotoiniciador para activarlo. Ahora, ¿de qué depende la calidad de fotopolimerización? ¿Listo? ¿Dónde un cachito acá hay un error en el subtítulo? Acá debe decir calidad de fotopolimerización. Okay. ¿De qué depende la calidad de fotopolimerización? Depende de 5 factores: el material, la unidad de luz, el tiempo de fotoactivación, el espesor del material y la distancia de luz material. ¿Listo? Entonces, estos 5 factores se tienen que tomar en cuenta para hacer una polimerización, lograr una polimerización correcta. ¿Por qué es tan importante lograr una polimerización correcta? Porque de eso dependen las propiedades del material. Un material mal polimerizado es un material débil. ¿Listo? Y entendamos esto, la polimerización no es un simple cambio de estado. Es decir, el material está semisólido y al polimerizar pasa a sólido. ¿Listo? Es cierto, va a endurecer o va a solidificar. Pero si yo dejo el material al sol, también va a endurecer. Pero no significa que haya polimerizado correctamente. ¿Listo? Un material solamente polimeriza correctamente cuando yo cuido estos 5 factores. Cuando mi equipo de polimerización tiene la longitud de onda correcta y la potencia y buena potencia, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta que la polimerización es un proceso más complejo que un simple cambio de estado. Entonces, veremos estos 5 factores. El material. Depende la calidad de polimerización del material porque nosotros podemos tener materiales transparentes, materiales translúcidos
o materiales opacos. Entonces, el material que quiero polimerizar, si es transparente, es más fácil de fotopolimerizarlo porque deja pasar la luz a través del material. Entonces la luz va a llegar hasta el fondo de esa capa de material. Si es translúcido, tiene un poco de dificultad, pero pasa. Pero si es opaco, la dificultad es mayor. Entonces, en materiales opacos se va a requerir mayor potencia, mayor tiempo, porque el material no se deja atravesar con facilidad por la luz. Fíjense, acá tenemos un diente y tenemos 3 esferitas, 3 porciones de material. Este es un material opaco, el del medio es translúcido y este es transparente y se nota, ¿no es cierto? Se ve el gris de fondo por el fondo oscuro. Entonces, acá la luz pasa con facilidad. Esta resina es una resina fotopolimerizable transparente. Polimerizará pues muy rápido por el material, porque es translúcido. Esta polimerizada en un tiempo promedio, digamos, porque es translúcida y la opaca, pues tarda más. Es más difícil de atravesar con la luz. Entonces, debo de tener en cuenta las condiciones de mi material. ¿Listo? Un factor. Materiales opacos tardan más, cuesta más, necesito más potencia. Otro factor importante es la unidad de luz, es decir, el tipo de lámpara que tengo. Y de acuerdo a eso, pues nosotros tenemos 4 tipos de lámpara. Lámparas de luz halógena, de luz LED, de arco de plasma y de láser. Estas 4 lámparas, ¿en qué varía? En la fuente de luz, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la luz que emite nada más? Las primeras lámparas que salieron al mercado, las primeras que se usaron para fotopolimerización, eran lámparas de luz ultravioleta que funcionaban con una potencia de 365 miliwatts por centímetro cuadrado. Estas lámparas de luz ultravioleta representaban un problema porque sabemos que la luz ultravioleta está fuera del rango de luz visible, por lo tanto no se veían. Y al no verse, pues uno no tenía la certeza de la aplicación correcta de la luz. ¿No? Segundo, podrían representar un riesgo para la salud, ¿no? Al tratar de estar en contacto con esa luz ultravioleta y por otro lado generaban mayor calor, ¿no? Esos eran los problemas de estas lámparas, requerían más tiempo también y el aparato calentaba mucho, de modo que uno, digamos, aplicaba la luz y tenía que darle un tiempo de descanso, unos minutos de descanso al equipo antes de volver a aplicar. Entonces, eso también demoraba más nuestro trabajo, por eso es que ya no se usan esas lámparas de luz ultravioleta. Luego aparece la luz halógena, hoy en día lo que más usamos es la luz LED, y bueno, el arco de plasma y el láser en realidad no usamos, ¿no? Por el costo y por algunos problemas también que tienen en el acceso a conseguir esos equipos. Así lo que más usamos hoy en día como dispositivo de fotopolimerización son básicamente la luz halógena y la luz LED, ¿no? Vamos viendo esos 2 equipos entonces, ¿no? Entonces los equipos pueden ser halógenos, LED, láser o arco de plasma. Los halógenos. Se llama halógeno porque la luz en este equipo viene de un foco halógeno. Este foco es básicamente una lámpara que tiene un filamento de tungsteno acá al medio y que está encerrado en una cámara de cuarzo al vacío, ¿no? Que es esta bombillita, este foquito, bulbo que tiene acá. Entonces, básicamente es un foquito halógeno. Cuando esto se quema, se cambia esto nada más que vemos acá al centro. Entonces, esta lámpara de tungsteno básicamente representa a un foquito halógeno. Dame un segundo.
Entonces se llama luz halógena porque la luz viene de un foquito halógeno, nada más, por eso. Listo, la longitud de onda de estos equipos no es muy alta, perdón, la longitud de onda está entre 400 a 500 nanómetros. Entonces, fíjense, 400 a 500 nanómetros tiene un rango de longitud de onda bastante amplio, lo que permite la polimerización de todos los materiales. Es decir, con esta longitud de onda, este equipo activa absolutamente todos los fotoiniciadores. Su potencia sí no es muy alta. En las lámparas halógenas convencionales, la potencia va entre 400 y 500 miliwatts de longitud de onda, que es sumamente bajo. Existen lámparas de luz halógena que tienen potencias más altas o de alta potencia, se llaman, que pueden llegar hasta 1200 miliwatts de temperatura. Pero estos equipos generan mayor temperatura que otros, o sea, calientan más. Y mientras más potencia tengan, más calientan. Así que estas que llegan hasta 1200 miliwatts por centímetro cuadrado, pues no son muy aconsejables por ese factor, ¿no? Y las otras, pues la potencia es bastante baja. Es por esta razón que estos equipos de luz halógena cada vez se utilizan menos. No se utilizan mucho por la potencia baja, por la generación de calor también, ¿no? Y porque requieren un mantenimiento. Ese es un problema de este equipo, porque este bulbo, este foquito que tiene, con el tiempo se va desgastando. Entonces sucede con la lámpara de luz halógena que si uno la compra nuevita y digamos, te dan 500 miliwatts por centímetro cuadrado, con el uso esa potencia va reduciendo. Entonces, al reducir, uno no se da cuenta porque la lámpara sigue encendiendo. No, ese es un problema, porque muchas veces el odontólogo piensa que porque la lámpara enciende, está funcionando bien. Y así de engañosas son estas lámparas halógenas. Uno las enciende y sigue dando luz, ¿no? Sigue encendiendo y entonces pareciera que sigue funcionando. Pero con el tiempo, con el uso, esta potencia que es de 500 puede bajar a 300. O sea, 1 o 2 años de uso y la potencia baja a 300. Pero el foquito sigue encendiendo. Y recuerdan que yo necesito para iniciar polimerización como mínimo 350 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, si mi lámpara me está dando 300, pues yo no estoy polimerizando, porque la potencia está por debajo de lo que requiero, ¿no? Por esa razón es que estos equipos no es que no sean útiles, se pueden utilizar, pero requieren de un control periódico, de que por lo menos cada 6 meses se lleven al técnico, el técnico revise la potencia del equipo o se haga el cambio del foquito halógeno, ¿no? Entonces, desventaja esa, que sufre desgaste, va bajando la potencia y podría ser engañoso porque podría estar encendiendo, pero no estar polimerizando. Segunda desventaja, genera mayor calor. Ahora, ventaja, son más económicas que otras lámparas y entre las ventajas también está su rango. Tiene una longitud de onda de 400 a 500 nanómetros, lo que significa que me polimerizan todo. ¿No es cierto? Esa es una gran ventaja de este equipo. Las otras lámparas, que son las lámparas LED, ¿no? LED significa diodo emisor de luz. Por lo tanto, acá la luz no viene de un foquito, de un bulbo, la luz viene de un diodo. Al venir de un diodo, esta lámpara tiene un mayor tiempo de vida. Es decir, nos va a durar mucho más que una lámpara halógena. Generan menor cantidad de calor. Cuando estas lámparas LED salieron al mercado a la venta, se las ofrecía como unas lámparas de luz fría. Pero sabemos que por ley de la física, toda fuente de luz va a generar calor. Así que la luz fría en realidad no existe. ¿Listo? Si bien las LED generan menor calor que las halógenas, sí generan calor. ¿Listo? No son totalmente frías. Ahora, esta cantidad de calor que va a generar también va a depender de la potencia. Es decir, una lámpara LED de alta potencia
puede generar más calor que una lámpara halógena, que ya sabemos que no tiene mucha potencia. Así que depende también de la potencia. La longitud de onda de estos equipos va a depender del o los diodos, puesto que existen lámparas de luz LED que tienen un solo diodo. Ahí. Y existen otras que tienen 4 o incluso 5 diodos, que vienen así, alineados. Cuando tienen varios diodos, generalmente un diodo corresponde a 470 nanómetros, o sea, azul, por lo menos uno, y existen otros que pueden corresponder a 410 nanómetros, otro que corresponde, por ejemplo, a 400, y ese también le pueden poner 470 porque normalmente lo que más se usa es luz azul. Entonces, si tiene dos de 470, uno de 400 y otro de 410, tiene 4 diodos la lámpara y alcanza a activar todos los fotoiniciadores. Existen lámparas que tienen uno solo, y cuando tienen uno solo y este es de 470, entonces solamente activa canforquinona, lo que se activa a 470. Entonces debo de conocer eso también. Normalmente cuando las lámparas LED tienen diodos de diferente longitud de onda, se los llama polywave. ¿Listo? Son lámparas que tienen polywave. Poly significa varios, ¿no es cierto? Y wave significa ondas. Entonces, vamos a decir que acá es una lámpara, una polywave es una lámpara que tiene varias longitudes de onda, lo que me permite también activar varios fotoiniciadores. Normalmente estas lámparas son las que son de mejor calidad, aquellas que tienen polywave. ¿Listo? Son las que se requiere usar o se recomienda más usar. La potencia de estos equipos LED varía entre 800 y 3200 miliwatts por centímetro cuadrado. Esto es sumamente importante. Fíjense, 800, muy por encima de los 500 que tenía la halógena. Así que estas lámparas también son de alta potencia. Por lo tanto, también ayudan mucho en algunas situaciones a ganar tiempo, por ejemplo, pero sí tienen un inconveniente que también generan mayor calor por la alta potencia que tienen. Tenemos acá, fíjense, son muy pequeñitas en comparación con esta. Esta era una halógena, parece un secador de pelo, ¿no es cierto? Es sumamente grande. En cambio, la LED pueden ser también así un poquito más grandes, pero también pueden ser muy compactas, como un bolígrafo. No, e incluso tienen la posibilidad de ser inalámbricas las LED, es decir, de que no tengan cable. No es una gran ventaja de estos equipos. Otro factor, ya hemos visto el material y hemos visto la unidad de fotopolimerización. Otro factor importante es el tiempo de fotoactivación. Es decir, cuánto tiempo de luz debo aplicar sobre un material. Para que un material tenga buenas propiedades, debe de tener un buen grado de conversión. El grado de conversión me indica la cantidad de monómeros que han logrado convertirse en polímeros, o sea, cuánto de ese material ha logrado polimerizar. Este grado de conversión, estos porcentajes, pues varían bastante. Lo que sí queda claro es que no todos los monómeros logran convertirse en polímeros. Entonces, lo que se busca es un grado de conversión de por lo menos el 70%. ¿Listo? El 70% es un porcentaje aceptable. Esto indica que el 70% de los monómeros de un material han logrado convertirse en polímeros. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo calcular cuánto tiempo de luz le debo aplicar a una capa de material? Muchas veces esto digamos, no se calcula de buena forma, porque muchas veces el odontólogo le pregunta al vendedor
cuánto tiene que ponerle de luz. Pues y el vendedor, pues es vendedor, no es odontólogo, ni siquiera es estudiante de odontología, es un vendedor nada más. Entonces no podemos nosotros ir al vendedor y decirle, a ver, véndame una resina, te da la resina y decirle, a ver, cuánto tiempo de luz tengo que ponerle. No, pues estamos totalmente equivocados. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver ahora. Para que un material polimerice efectivamente y logre un buen grado de conversión, debe de recibir sobre su superficie un flujo radiante o energía radiante de 16.000 milijoules por centímetro cuadrado. Esta es la energía que requiere un material para que polimerice bien. ¿Listo? Ahora, ¿cómo consigo esa energía? Multiplicando el tiempo por la potencia. Entonces, ¿qué son los joules? ¿Qué son los milijoules? Son igual a tiempo por potencia. Dice tiempo por potencia. Entonces, yo tengo que buscar, primero, tengo que saber cuánto de potencia tiene mi lámpara. ¿Listo? ¿Cuánto de potencia o intensidad de luz tiene mi lámpara? Cuando yo sé cuánto de potencia tiene mi lámpara, es un dato que yo lo tengo que saber, tengo que buscar un número que multiplicado por la potencia me dé como resultado 16.000. Y ese va a ser el tiempo. Por ejemplo, si tengo una lámpara de 400 miliwatts de potencia y yo la aplico sobre un material por 40 segundos, 40 por 400 me da igual 16.000. Entonces yo ya sé que si mi lámpara tiene 400 miliwatts de potencia por centímetro cuadrado, yo tengo que aplicar sobre un material por 40 segundos. Esa es una potencia baja. Si tengo una lámpara de 800, la aplico por 20. ¿Por qué? 800 por 20, 16.000. Si tengo una de 1600, 10 segundos, porque 1600 por 10, 16.000. Si tengo una de 3000, 6 segundos, porque 3000 por 6, 16.000. Entonces, esa es la forma en la que calculamos el tiempo. Una vez que yo conozca la potencia de mi lámpara. Listo, tengo que saber la potencia de mi lámpara para poder calcular el tiempo. ¿Listo? Eso es sumamente importante. No es que yo puedo decirles, vamos a poner 20 segundos a todos los materiales. No. Eso no se puede hacer eso. El tiempo de aplicación de luz va a depender de la potencia de la lámpara. Entonces, polimerizar no es simplemente tomar la lámpara, apretar un botón y soltarlo. No consiste en algo tan simple como eso. Yo tengo que saber qué tipo de equipo tengo. Si tengo una halógena, tengo una LED, tengo que saber qué potencia tiene mi equipo. Tengo que conocer al material, también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Otro factor, el espesor del material. Listo, los materiales fotopolimerizables permiten el paso de la luz hasta una profundidad máxima de 2 milímetros. Ojo, hablando de materiales convencionales. Listo, 2 milímetros. Entonces se garantiza que la luz ingrese con toda su longitud de onda y con su potencia adecuada para polimerizar bien hasta una profundidad de 2 milímetros. Más allá de los 2 milímetros, la luz pierde potencia y su longitud de onda también se puede modificar por el material. Así que 2 milímetros como máximo alcanza. ¿Listo? Por esa razón es que en cavidades que son muy profundas, supongamos que este diente que tenemos acá tiene una cavidad hasta acá y es una cavidad que mide 4 milímetros, no podría polimerizar el material en una sola capa. Tendría que hacer una polimerización por capas, ¿no? Primero esta capa
le pongo luz, polimerizo. Luego otra capa, le pongo la luz, polimerizo. Otra capa, luz, polimerizo. Otra capa, luz, polimerizo y otra capa. Y en 5 capas, por ejemplo, podría terminar de restaurar un diente. No se puede colocar el material y luz nada más, a no ser que la capa sea menor a 2 milímetros. Entonces, 2 milímetros es lo máximo que puede alcanzar en profundidad la luz para polimerizar. ¿De qué va a depender esto también? Del material. Si es un material opaco, pues será más difícil. Así que en materiales opacos se recomienda poner capas incluso más delgadas que 2 milímetros. Otro factor importante es la distancia luz-material. No es lo mismo polimerizar así. Fíjense acá, la lámpara está bien pegada al diente, que polimerizar así, con la lámpara separada del diente y algunos centímetros de distancia. No es lo mismo. ¿Listo? Ustedes saben que la luz viaja haciendo un cono. Y mientras más cerca esté la luz a la superficie, el cono será más pequeño y tendrá más potencia. Pero mientras más alejado esté, el cono será más grande y tendrá menor potencia. ¿Listo? No sé si se puede ver acá, pero yo a veces hago un ejercicio. Esta vez me olvidé, veremos si tengo algo acá a mano. Vamos a ver si se puede con esto. Toda fuente de luz. Tengo acá la linterna del celular. Vamos a procurar ahí. Está aproximadamente a 5 centímetros de distancia. Y si ustedes ven, hay un redondo iluminado. ¿No es cierto? Si yo acerco la luz, voy a girar un poquito mejor. Ahí. Si yo voy acercando la luz, noten que el redondo iluminado se hace cada vez más chiquito, pero es más intensa la luz. Ahí está súper chiquito, pero es muy intensa. Alejo se hace más grande, menos intensa. Más grande, menos intensa. Entonces, la distancia entre la luz y el material es importante. A mayor distancia, existe menor potencia de luz. A mayor distancia, la luz llega con menor potencia a la superficie. ¿Listo? Entonces, yo debo de jugar con la distancia. Lo indicado es que la luz se aplique sobre la resina lo más cerca posible al material, pero sin tocarlo. ¿Listo? Ahora, no siempre se puede hacer eso. Fíjense, tenemos acá un diente, una cavidad sumamente profunda. Se aplica la luz. Y si yo no lo aplico lo más cerca posible, obviamente la lámpara no puede entrar a la cavidad, es más grande. El diámetro del conductor de luz es entre 8 y 10 milímetros, así que no entra dentro del diente, por lo que queda afuera. Pero si yo no lo aplico así, fíjense a cierta distancia, y enciendo la lámpara, la potencia de la luz se va debilitando porque es un cono que se va abriendo. Entonces, acá al fondo, si yo pusiera una capa de material, por ejemplo, ya no llega la potencia acá al fondo. Entonces, no estoy polimerizando bien. Hay estudios que dicen que por cada 10 milímetros de distancia, la potencia baja al 50%. Entonces, supongamos que mi lámpara es una lámpara halógena y tiene 500 de potencia. Si la distancia entre la lámpara y el material es de 10 milímetros y mi lámpara tiene 500 miliwatts por centímetro cuadrado de potencia, y entre esto y esto hay 10 milímetros, acá le está llegando la mitad, porque por cada 10 milímetros se baja la potencia al 50%. Entonces acá abajo están llegando 250 solamente. Y yo necesito, para iniciar polimerización,
350. Por lo tanto, esta lámpara no está polimerizando este material. Por eso es que la indicación es que la lámpara vaya ahí, lo más cerca posible. No va a entrar a la cavidad posiblemente, pero que quede lo más cerca posible para reducir esa distancia. Ahora, si aún así mi lámpara no logra polimerizar bien, yo puedo tomar otras medidas, como colocar primero acá abajo un material de base que no sea fotopolimerizable. No puedo colocar una base cavitaria y luego recién sobre esa base cavitaria podría colocar un material polimerizable acá. Y como esta distancia se ha reducido, la luz va a llegar efectivamente y va a polimerizar esta capa de material. Entonces hay formas. No siempre es pues tener la última lámpara, ¿no? Todos queremos tener pues la última lámpara, la de mejor potencia. Todos la queremos, pero a veces no se puede. Entonces lo que tienes que hacer es aplicar el conocimiento. Se pueden hacer buenos trabajos con equipos sencillos, pero siempre aplicando la teoría. Así que una forma de aplicar la teoría es esa, el uso de materiales de base. Ahora, las unidades de polimerización, sean LED, sean halógenas, tienen ciertas partes. Una de ellas es la lámpara en sí. ¿Listo? La lámpara en sí representa la fuente de luz. Ya dijimos que puede ser halógena o puede ser LED y ya hablamos también de sus propiedades. Otro elemento presente en la lámpara son los filtros. Los filtros solamente están presentes en las lámparas halógenas. Las lámparas LED no tienen filtros. ¿Para qué sirve el filtro? Fíjense, este es el foquito de la lámpara halógena que da luz blanca, no da luz azul, da luz blanca. Pero para que esta luz blanca se convierta en luz azul y al salir por acá sea lo que salga sea realmente luz azul, necesita un filtro. Entonces, fíjense, acá está el filtro, este elemento azul, que se coloca acá sobre el foquito. Este filtro azul lo que hace es bloquear a todas las longitudes de onda y solamente deja pasar a la longitud de onda que corresponde al color azul. Entonces, cuando pasa el color azul, ya se transmite luego acá la guía de luz y por esta punta sale la luz azul. Para eso sirve el filtro, para que la luz sea azul. Ahora, esa luz viaja a través de un conductor de luz, que son estos elementos que básicamente son las puntas, ¿no?, de la lámpara que son fabricadas en base a fibra de vidrio. Estos conductores de fibra, la fibra, pueden ser fibra de vidrio envuelta en plástico, que son estas transparentes, envuelta en vidrio, no, o incluso pueden ser de vidrio, pero cubiertas por otro plástico o por un metal, como en este caso. Se dice que las de mejor calidad son estas dos, esta y esta. Esta que tiene la fibra transparente no es muy buena porque al encenderse se va perdiendo potencia de luz en el trayecto. Eso, en cambio, esta que es oscura y esta que está cubierta, pues no tienen ese problema. Ahora, esta fibra de la lámpara, el conductor de luz, siempre es angulado. Acá también hay una angulación, fíjense. ¿Por qué tiene esa angulación? Porque nos permite llevar la luz hasta el sector posterior. Si fuera esto recto, solamente llegaría al sector anterior, pero es angulado justamente para llegar hasta el último diente de la boca y estas zonas que son de difícil acceso. Ahora, son grandes. Estos conductores de luz tienen acá un diámetro de entre 8 y 10 milímetros. Por eso es que no entran en la cavidad. Pero hoy en día ya se han creado aditamentos para las lámparas, como estos, fíjense, sumamente pequeñitos que miden hasta 2 milímetros, que sirven para ingresar ya dentro de la cavidad. Entonces, esto se le pone en la puntita de la lámpara y puede ingresar, conducir la luz
hasta dentro de la cavidad para no reducir la potencia. Y existen otros conductores de luz como este, por ejemplo, que es grueso acá, pero termina en una punta sumamente delgada que podría ingresar en la cavidad. Algo muy importante es que influye mucho en la intensidad de luz el estado de la lámpara. La lámpara, esta fibra, no puede romperse. Y si se rompe no la puedes pegar nada más, hay que cambiarla toda la fibra. No puede estar sucia, así con restos de resina, porque esto reduce la potencia de la lámpara. No siempre tiene que estar sumamente limpia y completita, no puede estar rota. También las lámparas tienen un temporizador para que nos indique cuánto de tiempo de luz se está aplicando. En las halógenas normalmente tenían este dispositivo, fíjense acá que se gira, ven 10, 20, 30, 40, 50 hasta 60 segundos. Entonces uno colocaba, dispara, porque no se mantiene apretada la lámpara, se dispara y se suelta. Y luego de completado el tiempo que se ha programado, la lámpara se apaga sola. En el caso de las LED, pueden venir una pantallita digital, como ven acá, donde uno puede programar el tiempo. Ven acá 90 segundos, por ejemplo. En los casos de que no tengan esto, tienen un bip, o sea, un sonido, un pitido, que suena cada 10 segundos. Entonces, corre los 10 segundos, suena pip, a los 20 suena pip, pip, 30, pip, pip, pip. Entonces va contando cada 10 segundos. ¿No? Ese es el temporizador. El ventilador, como las lámparas generan calor al emitir la luz, requieren de un sistema de enfriamiento. En las halógenas se requiere mayor sistema de enfriamiento. Fíjense que parece una secadora acá. Y acá atrás está el ventilador. Cuando uno enciende la lámpara y la apaga, no debe de desenchufarla inmediatamente porque el ventilador sigue funcionando después de que apagamos la lámpara, apagamos la luz. Y este ventilador se encarga de enfriar el filamento de tungsteno. Si no se enfría correctamente, también se reduce el tiempo de vida de la lámpara. En el caso de las LED, muchas no tienen ningún tipo de ventilador. No, y normalmente cuando no tiene nada de ventilador, el tiempo de vida de la lámpara también se reduce. Ahora, otras tienen ventiladores muy pequeños y silenciosos que son útiles, no sirven, pero de todas maneras siempre requieren de un ventilador. Otro elemento importante es el protector ocular, porque esta luz tiene tal potencia que no se recomienda que llegue directamente a nuestros ojos. Por eso es que para verla, nosotros necesitamos usar un protector ocular, que será un filtro de color naranja. Puede venir este filtro en forma de una pantallita muy pequeña, fíjense, una laminita que acompaña la lámpara, en forma de gafas o lentes, que es súper cómodo, y en forma de una paleta incluso sumamente grande. Lo que hace este filtro tiene que ser siempre naranja, porque el naranja es un color opuesto al azul. Entonces, lo que hace este filtro es absorber las longitudes de onda que corresponden al azul y dejar pasar las que corresponden a otros colores. De modo que a través del filtro nosotros no vemos la luz de color azul. Como ven acá, fíjense, se pone ahí la lámpara, acá sí se ve azul, pero acá no. Entonces el filtro bloquea al color azul. Siempre se debe de trabajar viendo a través de un filtro. Ahora, en muchos casos se le pide al paciente, cierre los ojos, ¿no es cierto? Cierre los ojos, no va a ver la luz. Y en realidad eso no es una protección efectiva. Ya dijimos que la luz atraviesa 2 milímetros. La piel de nuestros párpados es de las pieles más delgadas de nuestro organismo y mide pues menos de 1 milímetro. Así que cuando tú le dices a tu paciente, cierre los ojos o tú cierras los ojos para protegerte, en realidad no te estás protegiendo porque la luz atraviesa con facilidad el grosor de la piel del párpado. Así que acá lo que tienes que hacer es esto. Lentes de protección con filtro naranja para el paciente y lentes de protección para el odontólogo. Listo, existen unos lentes incluso tipo cafés que tienen también protección contra esta luz. Entonces, pero siempre tenemos que tener protección. Para nosotros porque tenemos que ver qué estamos haciendo. A veces colocamos la lámpara en un lugar, disparamos, por ejemplo. Voy a poner acá la lámpara, disparamos y como no quiero ver, entonces muevo mi cabeza y al mover mi cabeza muevo la luz. Entonces estoy aplicando luz donde no debo
Yo tengo que ver lo que estoy haciendo a través de un protector ocular. El radiómetro es un equipo también que puede acompañar a las lámparas. Hay lámparas que vienen con radiómetro y en otros casos pues hay que comprarlo por separado. O también podemos recurrir a un técnico. Los técnicos poseen radiómetros. Son equipos que nos van a permitir medir la potencia de la lámpara para ver con cuánto de potencia está funcionando y si está funcionando bien o no. Así que fíjense, tienen acá como un relojito y un redondito donde uno dispara la lámpara durante 1 minuto o lo que indique el fabricante del radiómetro y te mide la potencia. Fíjense acá igual y te está dando 1200 esta lámpara, ¿no? Entonces te mide la potencia en miliwatts por centímetro cuadrado, ¿no? Eso te permite hacer un control de la lámpara. Entre las precauciones con el uso de luz, no puedo ver directamente. Quien está más expuesta a esto, pues el odontólogo. El paciente va, ve una vez, pero nosotros vemos todos los días y no podemos ver esta luz en tan alta potencia y con esa longitud de onda, porque puede provocarnos mucha fatiga ocular, manchas oculares, enrojecimiento de los ojos, así que lo ideal es mucho cansancio, ¿no? Es siempre usar los protectores. Eso siempre trabajamos con protectores. Debemos de cuidarnos, ¿no? Y obviamente cuidar también al personal. Si trabajamos con asistente, también el asistente o la asistente debe de tener protectores oculares. Entonces, esta luz azul, así en tanta potencia, se tiene que ver a través de un filtro. Eso de un protector ocular. Entonces, ya vimos que no es solamente apagar y encender un aparato, tenemos que saber el tiempo, el tipo de material, la longitud de onda, la potencia del equipo, el espesor del material y la distancia. Todo eso se tiene que manejar de forma correcta para lograr que un material sea muy resistente y muy duradero. Las propiedades del material dependen muchísimo de la calidad de polimerización. ¿Listo? Entonces, ese era el tema.